Hola amigos, una semana más estamos aquí con ustedes en La Noche con Inframundo, su programa de parapsicología de la Asociación de Parapsicología e Investigación Inframundo para Local Televisión. Esta semana me acompaña aquí en plató, como ya va siendo un poquito habitual, doña Anabel Mena. ¿Qué tal, Anabel? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, aquí deseando comenzar este apasionante tema que traemos hoy a todos nuestros televidentes. Hoy le vamos a hablar sobre lo que es el espiritismo, desde cuándo comenzó el espiritismo, y vamos a hablar también un poquito sobre lo que es la doctrina espírita. Vamos a mantener un debate entre Anabel y yo sobre ciertas circunstancias de la doctrina espírita. Y bueno, pues primero hay que hacer un poquito de historia. Tenemos que remontarnos al principio de los tiempos, porque desde el principio de los tiempos ha existido la comunicación con los espíritus, ¿no es verdad, Anabel? Sí, desde los chamanes. Efectivamente, desde los chamanes, antiguamente pues todas las tribus tenían su chamán, que era el que se comunicaba con los espíritus. Además, la mayoría de las tribus colocaban las carabelas de sus difuntos en la puerta de la choza donde ellos vivían, mirando hacia afuera, para que no se comunicara con... si venía el espíritu, no llegara a entrar dentro de la forma choza. de protección. Efectivamente, luego ya pues con el paso del tiempo se han encontrado libros en los cuales, tanto en la India como en China, como en Egipto, recibían mensajes del otro lado a través de sacerdotes, de hierofantes, de pitonisas. Y también fue el origen de la... Bueno, no es la Ouija actual moderna, pero sí ellos, los egipcios, tenían una Ouija. Fueron los propulsores. Efectivamente, los egipcios fueron precursores de la Ouija. De hecho, tenemos grandes personajes históricos como Sócrates, que desde la infancia era inspirado por Daemon, que era su espíritu guía. Sí. Y a través del Nuevo Testamento también tenemos una amplia visión de lo que la gente ha tenido, digamos, visiones espíritas, y eso nos lo han contado en el Nuevo Testamento perfectamente. Como influencia de esos seres superiores. Efectivamente, como los mismos profetas, que en realidad eran medium, podían tener contacto con entidades del más allá. Y eso nos aparece también en el Nuevo Testamento. Luego ya en la Edad Media, pues tenemos grandes ejemplos de lo que son las comunicaciones. Por ejemplo, tenemos a Juana de Arco. Fue una medium muy grande, decía que oía voces. Y aquí en España tenemos pues a Santa Teresa de Jesús, que era otra que veía tanto entidades superiores como inferiores. Ella veía de todo. Veía de todo y le pasaba de todo, y escuchaban también voces del cielo. Ya en 1975 también decían que a través de la mediunidad, la figura de Frank Anton Mesmer decía que a través de la mediunidad se podía curar a los enfermos a través del magnetismo curador. Es que los mediums también tienen una facilidad o un don, no solo el de hablar de los espíritus, sino curar. Y lo hacen. Hay algunos. A través de la imposición de manos. Sí, y hay otros que son de soplos, de sopla, hay otros que tienen una influencia que le escuchan y se lo dicen a los doctores. Hay mucha variedad de... Yo he visto gente curar. Yo he visto gente, grandes sanadores. Por ejemplo, aquí en la provincia de Jaén tenemos al Santo Custodio, que fue Santo Manuel sería de Granada. Sí, pero no, también Santo Manuel estaba aquí porque era del pueblo cercano al Santo Custodio, concretamente. No me acuerdo ahora mismo del pueblo, se me ha ido un poquito la cabeza, disculpen ustedes. Pero tenemos al Santo Manuel, que también era de un pueblo de Jaén. De Noalejo era el Santo Custodio, concretamente de la Hoya del Salobra. Sí. Estaba el Santo Manuel, además fue una trilogía, que era el Santo Manuel, el Santo Custodio y el Santo Luisico, que fue el que comenzó la trilogía. Sí, un poco menos conocido. El Santo Luisico empezó en Fraile, el Santo Manuel fue en Noalejo y el Santo Custodio, ahora mismo no me acuerdo el nombre, disculpen ustedes. Y esos santos curaban a las personas, y los curaban a través de la imposición de manos, o con simplemente viéndolo le decían la enfermedad que tenían, y muchas veces con un papelillo de arroz, de fumar.
se lo daban al enfermo para que ese enfermo se curara, pero sobre todo ellos decían que su poder de curación era el poder de la fe. Con un grano de fe se pueden mover montañas. Efectivamente, con un grano de fe se puede mover montañas. Pero aquí se le conoce como la figura de curandero y en realidad lo que son medium. Son medium, pero claro, lo que tenían eran comunicaciones con los espíritus, con el más allá. En realidad no curaban ellos, curaban los espíritus a través de ellos, porque la palabra medium no quiere decir otra cosa que un canalizador. Es un canalizador de energía, ¿no? Luego, ya un poquito más adelante, vinieron los fenómenos de Hydesville, los conocidos por las hermanas Fox. Tenemos unas imágenes de las hermanas Fox. Las tres hermanas, Liam, Megan y Margaret. ¿Y qué ocurrió con estas tres hermanas? Cuéntame un poquito, porque yo sé que a ti tú te lo has estudiado y te gusta la historia de estas tres hermanas. Sí, ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y cómo se iniciaron estas muchachas en el espiritismo? Pues ellas son las primeras medium, ellas fueron las más famosas medium de su época y las que propusieron y subieron un poco el espiritismo no solo en América, sino en todo el mundo. Eran de Canadá, se trasladaron a Paintersville y en la casita que se mudaron empezaron a... La casita que vamos a ver a continuación. Sí, que ahora se verá la fotografía. Pues era una casa que fue la primera también en padecer en los fenómenos poltergeist. Pero bueno, los fenómenos poltergeist suelen estar muy relacionados con los mediums. Ellas notaban que la casa vibraba, los suelos vibraban, escuchaban golpecitos, puertas que se encontraban abiertas, ventanas que supuestamente tendrían que estar cerradas estaban abiertas. Entonces ellas una noche escucharon raps. Para los que no sepan lo que son raps son golpes. Y se dieron cuenta que no era nadie de la familia, junto a la madre, se dieron cuenta de que era una energía, un desencarnado. Un espíritu. Un espíritu. Un espíritu, digámoslo así. Y tuvieron un código de comunicación con él. Y era 2 golpes sí, 1 golpe no. Y así descubrieron que era un hombre de 30 años que había sido asesinado y estaba enterrado en su sótano. O sea, ellas lo que realizaban eran preguntas y dependiendo del tipo de raps que sucediera, te obtenían una contestación afirmativa o negativa. Sí, y mientras iban haciendo todo esto, más energía se acumulaba en esa casa, más espíritu o energía iban a esa casa, más famosas se hacían, más comunicaciones tenían con los espíritus, que llegó a cierto modo de que el espiritismo ya se empezó a considerar como una subreligión o una religión. También hay una leyenda, es una teoría que dicen que era mentira, que lo hacían ellas con los dedos de los pies. Pero lo que hay poca gente que sabe que fue Margaret, una de las hermanas, que la cogió una cura de aquella época americana y le dijo que tenía que desmentirlo porque esto ya se le estaba yendo de las manos y no quería de que otra religión nueva, sí, pasa igual menos adeptos en el cristianismo. Pasa igual que sucedió, por ejemplo, aquí con los fenómenos de las caras de Belmez. Todos nos acordamos, como en el año 1976 había auténticas peregrinaciones a Belmez de la Moraleda para poder ver la fenomenología que allí ocurría, y el régimen de la época pues dijo que no podía permitir eso, y lo que hicieron fue contratar científicos que, incluso ellos sabiendo que estaban mintiendo, y a periodistas incluso sabiendo que ellos estaban mintiendo, negaron el tema para que no sucediera, para que la gente dejara de acudir a esa localidad y que aquello no se convirtiera en un fenómeno, porque creían que era un fenómeno religioso. Ya en Europa pues hubo un precursor también sobre todo este tema y el tema del espiritismo, y muy estudioso y muy acorde con lo que hoy queremos hablar, que es la doctrina espírita. Y no estamos hablando ni más ni menos que de Allan Kardec. Este hombre nació en la ciudad de Lyon el 3 de octubre de 1804 y tenía un nombre un poquito largo, pero los espíritus se pusieron en contacto con él
y entonces cuando escribía un libro firmaba con el seudónimo de Alan Kardec. Se llamaba concretamente Hipólito León de Niza-Rivel. Casi no. Casi Alan nada, Kardec, no, para los amigos. Alan, sí, ya no dejarle en Alan Kardec porque vamos, si yo tengo que decir el nombre completo me puedo morir aquí. Pero en realidad lo que era Alan Kardec era un criptólogo, porque él se dedicó a viajar por todo el mundo en busca de los medium. Vamos a contar un poquito la historia de Alan y ahora me comentas un poquito más de él, porque Vale. yo sé que tú tienes ahí cositas de las que hablarme. Este hombre alcanzó el grado de maestro tanto en letras como en ciencias y conoció diversas lenguas como el italiano y el alemán. Publicó numerosos libros didácticos y entre sus obras más destacadas está el curso teórico y práctico de aritmética y la gramática francesa clásica. Además, hizo programas de los cursos usuales de física, química, astronomía y fisiología. En 1854, por primera vez, escucha hablar de las mesas giratorias a su amigo Fortier, quien lo invitó a asistir a una reunión de las mesas parlantes, pensando descubrir nuevos fenómenos ligados al magnetismo por los cuales se interesaba. Después de algunas sesiones, se comenzó a cuestionar para descubrir una respuesta lógica a lo que pudiese estar pasando, al hecho que allí sucedía y cómo los objetos inertes emitían mensajes inteligentes. El 30 de abril de 1956, un mensaje fue destinado específicamente a él. Un espíritu llamado Verdad le reveló la misión a desarrollar. Así, el 18 de abril de 1957, publica su más famoso libro, es el Libro de los Espíritus, donde 1019 preguntas realizadas a través de diferentes medios a los espíritus superiores nos explica la respuesta que obtuvo en este libro. Alan Kardec fue un gran precursor de la doctrina espírita. Sí, lo mismo que las hermanas Fox fueron las que sacaron a la luz todo el espiritismo. Él fue otro precursor porque él se dedicó a viajar por todo el mundo a escuchar a los mediums. Entonces lo que él decía, que él no era escritor, era el traductor de esos espíritus y de esos mediums. Entonces esos libros en realidad los tiene firmados Alan Kardec, pero... Ese es el seudónimo que a él le dieron. Sí, ahí está. Esos espíritus quisieron dar ese conocimiento y que fuera él el que lo hiciera. Sabemos que este hombre pues, se comunicó con muchísimos mediums, pero él no era medium. No. Él solamente era un estudioso y un curioso. Y le apasionaba mucho todo lo que tenía, todo lo relativo a este mundo del espiritismo. Efectivamente, yo sé que este hombre tenía mucha devoción por el tema del espiritismo y a través de este hombre escribió varios libros en los cuales se basa la doctrina espírita, de los cuales ahora después hablaremos tranquilamente. Pero también para ya un poquito entrado más el siglo XX, hubo una persona muy importante también dentro de la doctrina espírita, el cual es Francisco Cándido Xavier, o sea, conocido como Chico Xavier. Chico Xavier, este hombre, vamos a ver ahora un par de imágenes de él. Este hombre escribió más de 400 libros psicografiados. Él es brasileño y es considerado el mayor medium psicógrafo de todos los tiempos. De hecho, en 1981 recibió cerca de 10 millones de firmas para recibir el Premio Nobel de la Paz. Humildad y caridad son palabras que designan perfectamente a este gran misionero de la luz. Este hombre salió en programas de televisión y demostró cómo psicografiaba. Para los que no entiendan, la psicografía es escritura automática. La persona pone la mente en blanco, se deja llevar y escribe lo que le viene, lo que le dictan los espíritus. Y era brasileño y a índe de esto pues me gustaría decir que el mayor centro espírita, a donde más doctrina hay ahora mismo, es en Brasil. Brasil es donde hay más centros espíritas. Sí, y a donde más seguidores tiene ahora mismo.
Este hombre, a través de sus libros se han hecho películas. Yo le aconsejaría ciertas películas de este hombre para que ustedes puedan entender un poquito lo que es la doctrina espírita. Vamos a pasar un poquito a explicar otros medios de comunicación, como por ejemplo la mesa parlante. Las mesas parlantes. ¿Cómo se pueden comunicar con las mesas parlantes? ¿Qué es una mesa parlante? Tú que sabes más de lo que... Una mesa parlante es una mesa, solía ser redonda, de madera, de 3 patas. Era muy parecida a una sesión espírita. Se sentaban las personas, cierta cantidad de personas, el número no tiene importancia. Ponían velas, creaban el ambiente de energía. Sí, el número tendría que tener, no creo yo que una sola persona pudiera, no pudiera hacer una sesión espírita. No. Por lo menos 3 personas debería de haber. Vemos una imagen en la cual hay X personas realizando este tipo de sesión. Y se ponían a hablar con los espíritus. ¿Y de qué manera realizaban estas sesiones? En esa sesión tenía que haber siempre un medium. Porque el medium, siempre, te lo he dicho antes, es un catalizador. Y el medium es el que abre de antena para hablar con ellos. Se comunicaban lo mismo que a través de los raps. Se movían por los golpes. Un golpe quería decir sí, o 3 golpes querían decir quizá, o 2 no. Y así fue como empezaron con las mesas parlantes. Pero claro, siempre tenía que haber un medium. Pero claro, también con las mesas parlantes, a raíz de todo este tipo de temas de las mesas parlantes, ocurrió una cosa curiosa, que eran los ectoplasmas. Tenemos algunas imágenes también de ectoplasmas por ahí, para que ustedes vean lo que es un ectoplasma y cómo se forma. Ahí tenemos un ectoplasma que sale del techo en medio de una sesión espírita. Ectoplasma, o podría ser una bola de energía. O podría ser un rayo de energía condensada. Una bola de energía. Aquí tenemos los ectoplasmas. Eso sí, el ectoplasma puro y duro. Que salen de las bocas de las personas. Pero les vamos a dejar con un pequeño vídeo y una explicación donde ustedes van a ver lo que son los ectoplasmas y una explicación de algunos compañeros que hemos sacado, un vídeo que hemos sacado de YouTube, para que ustedes entiendan cómo son la formación de los ectoplasmas y las cosas que suceden con los ectoplasmas. Ectoplasma. ¿Es una sustancia viva? Traemos un clásico entre los clásicos. Una sustancia que estaba presente y que se manifestaba en algunas sesiones de espiritismo o espiritualismo a principios del siglo XX. En estas sesiones existían comunicaciones, contactos, visualizaciones de espíritus a través de personas con cierta capacidad sensorial o sensitiva, como eran los medium. La aparición de una sustancia que se consideraba como el elemento de conexión entre ambos lados, la unión entre lo real y el más allá, el llamado ectoplasma o teleplasma, también sustancia X. El ectoplasma es una sustancia o material la cual podría transicionar por los distintos estados de la materia. Podría ser líquida, también sólida e incluso gaseosa. El término lo propuso el fisiólogo francés Charles Rich, Premio Nobel de Medicina. Fue el primero en reconocer la existencia de esta materia durante una sesión de espiritismo que tuvo con la medium italiana Eusapia Palladino, persona que tenía supuestamente ciertas habilidades y capacidades. En esta sesión, el ectoplasma le brotó de la piel y en concreto de un brazo. Esta sustancia podía salir de cualquier orificio del cuerpo y principalmente a través del medium, persona a la que le solía emanar. Brotaba de la nariz, de la boca y orejas, del ombligo, de las axilas e incluso del pecho. El físico químico británico Sir William Crookes, uno de los más prestigiosos científicos de la época, estudió bastante los fenómenos de materialización de formas y tenía claro que eran fenómenos psíquicos provocados por los medium con esta capacidad de conformar objetos y figuras humanas. Otro científico, el Dr. Crawford, profesor de física mecánica del Instituto Técnico de Belfast, opinaba, sin embargo, que después de realizar varios experimentos y de analizar muchas fotografías,
que incluso el movimiento de objetos y de cuerpos era gracias a la acción del ectoplasma, que llegaba al suelo y hacía como una especie de palanca. Sustancia que se hacía totalmente invisible a los ojos y a la vez era muy sólida y resistente. Según algunos testimonios de la época, el ectoplasma era viscoso, frío al tacto y con un olor particular. Al parecer, olía a ozono, y cuando brotaba del medium solía bajar la temperatura ambiental. Normalmente de color blanco, aunque menos a menudo de color negro. Es una sustancia gelatinosa y amorfa, que puede transformarse en varias formas, como en velos, pasta, un tipo de colágeno o tejido adiposo. Algunos la habían observado de cerca y se aventuraban a señalar que poseía como filamentos diminutos o hebras que se orientaban solos, provocando la cinética de la sustancia, como si se tratara de una ameba desplazándose. Poseían por tanto movilidad, se movían por sí mismos como si tuvieran vida propia, estaban impulsados por algún tipo de energía desconocida. Microscópicamente fue analizado por científicos a principios del siglo XX y apreciaban restos epiteliales y de tejidos, gran cantidad de bacterias, muy rico en grasas e incluso tejidos de tipo vegetal, como celulosa, aunque encontraron sustancias desconocidas y granuladas para la época. Charles Ritz las clasificó dependiendo de su origen en ectozooplasma, ectofiloplasma y ectonoroplasma. Los espiritistas creen que es la sustancia la que provoca que los espíritus y fantasmas se materialicen. Es una energía que gracias a la intervención del médium o del espíritu se condensa y llega a tomar apariencia, aunque no se aclaró quién era el responsable de tal manifestación. Podría tratarse de la sustancia de la que están hechos los espíritus que se presentan en nuestro mundo. Podría ser su materia prima. No sería la primera vez en la que presencias fantasmales dejan restos ectoplásmicos, charcos o incluso goteras viscosas proveniendo de algún techo de alguna casa embrujada. En estas sesiones, las cuales estuvieron de moda a principios de siglo, el ectoplasma se organizaba empezando por la cabeza. Se observaba una especie de vapor que salía de la cabeza del medium, creándose una especie de niebla densa encima de ella, y que se quedaba flotando por encima de ella, valga la redundancia. Más tarde empezaba a salir de otros orificios o de extremidades, tomando las formas que hemos mencionado, formas de todo tipo, cuerpos, extremidades, figuras humanas y figuras fantasmagóricas, acompañado de cierta energía lumínica. No cabe ninguna duda de que habrá habido muchos fraudes al respecto, y la mayoría de los documentos gráficos existentes lo serán. Se le dedicó mucho tiempo e investigaciones y estudios por estos célebres científicos para tratar de explicar aquellos extraños fenómenos. Recordemos que el plasma es la forma más abundante de la materia en el universo. Están las estrellas, las galaxias, forman los seres vivos y es la forma más común de la materia. Su densidad y apariencia dependen de la temperatura y de la distancia con interacciones con campos electromagnéticos o gravitatorios. Así que les lanzo esta pregunta: ¿por qué dudar de estas formaciones plásmicas como canal de enlace entre la vida y la muerte, si es el medio propio y más común de todos para albergar la vida? Ni que decir tiene que ustedes, amigos planetarios, tienen la última palabra. Si les ha entretenido este vídeo, pueden suscribirse y compartirlo en las redes sociales, les estaría muy agradecido. También pueden encontrar esta información en planetamisterio.net. Hay que darse cuenta, amigos, de que hemos visto diferentes ectoplasmas, pero Anabel, estos ectoplasmas son también lo que nosotros hagamos cuando vamos de investigación y tomamos nuestras fotografías, ¿no? No. En algunas ocasiones sí, bueno, son muy corpóreos. En algunas ocasiones sí, pero es que el ectoplasma es lo que sale del cuerpo del medium. Ah, pero el ectoplasma es lo que sale del cuerpo del medium. Y ahí, por ejemplo, hemos visto la fotografía de un niño en el cual había una figura
tumbada a burriqueta delante del niño y ahí no había ningún medium en ese momento, a no ser que el niño fuera un medium. Es que yo ahí difiero un poco con los compañeros que nos han pasado el vídeo, porque para mí el ectoplasma es lo que sale del cuerpo del medium, porque lo que hemos visto era un ente. Ahí con el niño... Ahora tendremos que diferenciar lo que es un ectoplasma de lo que es un ente corpóreo, claro, que puede aparecer en fotografía. Claro. Es que son cosas diferentes. El ectoplasma era la prueba de que ellos estaban comunicando con el medium y querían dar una prueba de que estaban ahí. Y como hemos visto en el vídeo, no se pudo, claro, en aquella época. En esta, pues no lo sé lo que pasaría. Bueno, pues vamos a dar unos pequeños datos, amigos, sobre lo que es la doctrina espírita. La doctrina espírita se basa sobre todo en los libros de Allan Kardec, concretamente en el Pentateuco kardeciano. Son 5 libros. El primero de los libros ya lo hemos comentado, el libro de los espíritus, en 1857, que contiene los principios de la doctrina espírita y trata sobre la inmortalidad del alma en la naturaleza de los espíritus y su relación con los hombres y las leyes morales. Luego tenemos el libro de los médiums, en 1861, que orienta la conducta práctica de las personas que ejercen la función de intermediarios en el mundo espiritual, muestra a los médiums los inconvenientes también de la mediunidad. Luego tenemos el Evangelio según los Espíritus, de 1864, que trata de la parte moral y religiosa de la doctrina espírita. El cielo y el infierno, según este señor, este libro de Allan Kardec, en 1865, que nos habla según el Evangelio de Jesús, porque ellos creen en Jesús, según los espíritus. Y luego, por último, tenemos en 1968 el Génesis, este libro con respecto de cómo fue creado el mundo, en fin, la visión que tienen la doctrina espírita. Esta gente está propagada por todo el mundo. Sí. Concretamente, yo quiero que me cuentes un poquito, porque tengo entendido que tú conoces, Anabel, a diferentes personas que acudieron a la casa espírita de Jaén. ¿En Jaén había una casa espírita? Sí, que no sé si la gente lo sabe, pero a verla, baila, como las meigas. Como las meigas. Sí. ¿Y qué ha sucedido con esa casa? Explícame un poquito, porque me tiene intrigado. Creo que ha habido una historia curiosa. Es que creo que como te lo cuentes me van a terminar de excomulgar. Pues si te terminan de excomulgar, yo te acompaño, no te preocupes. Pues con la iglesia hemos topado. Pues con la iglesia hemos topado, cuéntame. Pues resulta que esta casa de Jaén tenía varios fundadores y eran todos medium. Y uno de ellos, el principal, era medium curador, que es lo que hemos dicho antes. Este hombre se llegó a casar con una monja retirada y cuando fueron falleciendo todos los fundadores, la cosa que se fue desapareciendo. Y esta señora no creía, porque ya lo hemos visto antes con las hermanas Fox, la iglesia no quiere nada que ver con la doctrina espírita, cuando la doctrina espírita sí la apoya. Eso es lo que yo te iba a comentar. Después de leer un poquito sobre la doctrina espírita, yo veo que la doctrina espírita apoya muchísimas de las nociones que nos da la iglesia. Sí, pues no sé si habrá cambiado actualmente, pero lo que era antes no. Y esta mujer lo que hizo fue destruir toda la documentación que había de la doctrina espírita. Y allí, en la Plaza de los Jardinillos, iba muchísima gente, no solo a tener una experiencia mediúnica, sino también a que lo curara. Y estaba en la Plaza de los Jardinillos. Sí. No me digas, porque yo he vivido toda la vida en la calle San Andrés, pero que la tenía al lado y no sabía yo dónde estaba. Pero yo creo que cuando tú estabas ya hacía tiempo que estaba desaparecida. Vaya, por Dios. Tuvimos esa pena y gracias a esa mujer no tenemos constancia de nada. De nada. Pues ya ven ustedes, la iglesia siempre, en algunas ocasiones, pues, y sobre todo antiguamente, volvemos a repetir, hoy en día se ve que hay un poquito más de sociabilidad, pero antiguamente era ordeno y mando, y se ve que le dijeron que eso tenía que desaparecer, y de hecho desapareció. Ellos enfocan el espiritismo de manera muy diferente. Por ejemplo, yo les preguntamos de qué trata el espiritismo,
Y ellos nos dicen que el espiritismo responde a cuestiones fundamentales, por ejemplo, como quién soy antes de nacer, quién era, de dónde vengo, a dónde voy. Nos hablan de todas estas cosas. Y bueno, ellos tienen una serie de objetivos principales, que es realizar el progreso principal espiritual de la humanidad, transformar al hombre, pero todas estas cosas a mí... Pero se resume muy bien como hacer bien y el amor, porque el amor es Dios y Dios es amor. Todas estas cosas realmente a mí... yo quiero profundizar en diferentes aspectos de la doctrina espírita, como por ejemplo, ellos creen en Dios. Sí, creen en Dios, el Dios es sempiterno, el Dios más inteligente por antonomasia y el creador de todo. Claro, pero a mí hay una cosa que me tiene muy intrigado, Anabel. Yo cuando he leído, todos los espíritus que se ponen en comunicación son buenos. Sí, son buenos. ¿Por qué? No lo entiendo. Yo no creo que todos los espíritus sean buenos. Sí lo son. Vamos a ver, eso tiene una explicación muy sencilla. Tú estás en tu casa. Yo estoy en mi casa. Y te entran unos desconocidos y se ponen allí a hacer tu vida. Su vida, ¿cómo te sentirías tú? Te enfadarías, ¿verdad? ¿Lo mandarías más para allá de Pekín? Sí, pero eso estamos hablando en un plano terrenal, no estamos hablando en el plano espiritual. Según ellos me están diciendo, a mí me están diciendo... El plano espiritual es que ellos están... en la doctrina espírita te dicen que hay varios mundos. Y todos los mundos que hay están ocupados por vidas inteligentes, por entes desencarnados. Si estamos hablando de doctrina espírita, vamos a hablar como ellos. Desencarnados. Entonces ellos están haciendo allí su vida porque están perdidos, no saben a dónde están y llegan siglos en esa casa y de repente llega otro y se coloca allí, pues se enfadan. Yo no lo considero que sean malos, sino enfadados y perdidos. Bueno, yo ahí difiendo un poquito y al hecho me remito de cuando hemos ido de investigación o no hace falta incluso de que vayas de investigación, sino cuando te encuentras alguna entidad que te ataca por cualquier motivo. Sí, pero esas entidades no son humanas. Son espíritus. Sí. Porque todos son espíritus. Sí, pero la doctrina espírita lo que te dice que son humanos desencarnados. Y las energías que tú hablas no son humanos. Entonces, ¿qué son son? Seres inferiores, demonios, seres inferiores. Lo mismo que hay seres superiores, hay seres inferiores. Lo mismo que hay ángeles y demonios. Para haber bien tiene que haber mal. Sin el mal no hay bien y sin bien no hay mal. Hasta ahí estoy de acuerdo. Sin el bien no hay mal y yo soy de los que predica un poquito, bueno, me gusta predicar un poquito que todos tenemos que amarnos, pero me he dado cuenta de que a través de comunicaciones en Ouija, por ejemplo, u otro tipo de comunicaciones, hay espíritus que han sido desencarnados. Sí. Y se dedican a hacer el mal. Y han sido personas que han estado encarnadas y luego, pues, como tú dices, se han convertido en espíritus de bajo espectro. Pero, ¿cómo evolucionan? Pues evolucionan porque tienen niveles. Bueno, ahora mismo los nombres no te los podría decir, pero tienen niveles y uno de los niveles más bajos sería el infierno. El infierno que solo están los desencarnados enfadados, luego está el otro que está por encima, que estamos encarnados y desencarnados, que podría ser en el que estamos, y es el que es, la tierra es el infierno, como siempre hemos dicho. Siempre lo has dicho tú, yo siempre he dicho, vamos a ver, yo le voy a ser sincero, a mí me pegan un pellizco y me duele, yo no como y paso hambre, si yo no bebo paso sed. Pero porque tú estás atado a tu materia, tú estás encarnado. Que me parece muy bien, pero que peor de lo que estamos viviendo aquí, y más hoy en día con la economía que tenemos, me va a perdonar. Yo creo que peor no podemos estar, o sea que el infierno es donde estamos. Perdónenme ustedes. Lo que te he dicho, te he dicho que el infierno es esto. Esto es el infierno, pero me has dicho que había un infierno más abajo. Ya me estás liando. No es que sea otro infierno, es que en la doctrina espírita hay muchísimos mundos y todos de ellos están habitados. Y aquí cohabitan desencarnados y encarnados. Ellos creen en la reencarnación. Sí. Y hablando un poquito de la reencarnación, yo he explicado siempre un poquito que hay que evolucionar, ¿vale? Tenemos que evolucionar espiritualmente. Yo sé que tú eres una persona que el tema espiritual lo lleva muy dentro, ¿vale? Ellos creen que cuando nosotros fallecemos, por lo que yo he podido leer, pasamos un periodo en stand-by hasta que tomamos conciencia
de que nuestro espíritu ha desencarnado, y a raíz de ahí nos recuerdan los hechos trágicos que hemos cometido en vida, y después de recordarnos los hechos trágicos que hemos cometido en vida, se nos da la facilidad de poder repararlos en una próxima encarnación. De ahí viene lo que es la reencarnación, nos permite ir evolucionando y remendando los errores de vidas pasadas y evolucionando espiritualmente. Eso es según la doctrina en la doctrina espírita. Pues tienen que ir pasando por todo lo que tú has dicho, tienen que ir pasando por esos mundos, hasta llegar al superior, que es solo está el bien y solo está Dios. Pero todo eso, a lo que tú has dicho, que está muy bien, quiero añadir algo. Eso es lo que yo quiero, que me matices, porque yo sé que tú de este tema sabes mucho más que yo. Bueno, siempre aquí soy un principiante que se ha leído 4 cositas y... No, yo sigo aprendiendo también. En esta vida lo que importa es la humildad y a seguir aprendiendo. El saber no ocupa lugar. Otra de las doctrinas que nos dicen otra de las enseñanzas que nos dicen en la doctrina espírita. Claro que sí. Es que lo que te iba a decir, cuando tú estás en stand-by, que tiene otro nombre, pero perdonadme, es que todos los nombres no me los recuerdo, lo siento. Se supone que es como el purgatorio. Sí. Un pequeño purgatorio. Sí, tiene otro nombre, pero justamente cuando desencarnamos nos quedamos como en un pequeño supuesto purgatorio, que creo que de aquí cogió la Iglesia Católica el nombre de purgatorio, porque anteriormente este purgatorio no existía. Sí, porque la Iglesia, como hemos visto, a lo largo de los siglos, siempre va cogiendo de todas las religiones un poco. Pero ya no estamos yendo del tema. A lo que te quería matizar, pues cuando tú estás en ese purgatorio, tú tienes que decidir las pruebas que tú tienes que pasar y el karma que quieras limpiar en esta vida. ¿Pero en el purgatorio o una vez habiendo evolucionado? No, antes, porque con esas pruebas y con ese limpiar el karma es como tú evolucionas con la sabiduría y con el amor, y entonces puedes subir al Padre o a la energía o al Dios Supremo, que se pueda llamar como quiera. Cuando vuelves a esta vida, se te han olvidado ciertas cosas, se te olvidan nombres, se te olvidan fechas, pero hay una cosa que tenemos que es racial, que dicen que eso es visceral, no es visceral, son recuerdos de la otra vida. Por eso cuando ves a una persona, dices, yo a esa persona la conozco y no sé de lo que es. Hay antipatía, sin saber por qué, simpatía, sin saber por lo que es. Pues hay personas que han coincidido en la otra vida, y aquí también, en esta vida también. Las casualidades no existen. No existen las casualidades. No. Todo está escrito. Sí, y es que no es que le esté escrito por un Dios supremo, que sí, que también, pero Él nos da el libre albedrío para nosotros ponernos nuestras mismas pruebas y poder superarlas. O sea, cuando nosotros venimos a la Tierra ya tenemos decidido qué tipo de vida vamos a querer vivir. Sí, claro. Decidimos qué tipo de pruebas vamos... Y cuando un espíritu es joven, yo llamo a un espíritu joven un espíritu cuando llega a su primera reencarnación. Normalmente, ¿cómo se diferencia cuando un espíritu es joven y tiene su primera encarnación a cuando ya un espíritu es evolucionado? Yo ahí tengo manera de diferenciarlo. En este caso, un espíritu joven normalmente puede ser una persona que viva en la opulencia, una persona que viva desahogadamente, no tenga muchísimas preocupaciones. Un rico que se lo dan todo hecho, entonces acaba de nacer. A mí me da la sensación muchas veces que nosotros somos muy antiguos, Pedro. Sí, yo últimamente me da la sensación de que, vamos, tengo ya más años que el Palmar de Troya, como se suele decir. A saber si no venimos de Egipto o de Mesopotamia o por ahí. No me veo yo con la pañoleta, ¿qué quieres que te diga? Con esta calvicie no me veo yo con la pañoleta en Egipto, pues pero bueno. La pañoleta creo que te sentaría muy bien y no sé por qué, puede ser que sea una experiencia de otra vida pasada. Puede que sea una experiencia de una vida pasada. Dejémoslo ahí, sí. Dejémoslo ahí, sí. A lo que estaba comentando, este tipo de doctrina nos habla de la inmortalidad del alma. Supuestamente el alma no puede morir. No muere. Somos energía. La energía no se destruye ni se crea, se transforma. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Luego ya nos hablan también de la justicia divina. Curioso. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿y a mí por qué me pasa esto? Sería conveniente mirar también las vidas anteriores que ha tenido esa persona. El karma que está arrastrando y el karma que tiene que estar pagando. Y la justicia divina, porque como se dice un dicho popular, Dios no se queda con nada de nadie.
Efectivamente, Dios no se queda con nada de nadie. Entonces, a lo largo de esta vida, yo te voy a poner un ejemplo. Si yo en esta vida me dedicara a ir haciendo el mal, engañando a todo el mundo, robando a todo el mundo, pegándole paliza a la gente, matando masivamente, como ha ocurrido en diferentes regímenes, ¿mi karma cómo sería? Pues bastante. Mi karma, mi evolución espiritual, ¿cómo sería? ¿Qué pasaría conmigo? Porque creo que también se puede evolucionar hacia atrás. Hacia atrás. Sí. Pues todo lo que tendrías ahora mismo conseguido, lo echarías para atrás y tendrías que empezar desde el inframundo. Desde el inframundo, que tiene otro nombre, perdonadme, pero no lo recuerdo. Y de ahí empezar a subir. Pero, claro, date cuenta que ellos no tienen ni espacio, ni tiempo, ni distancia. Lo que a nosotros, por ejemplo, aquí es un año, para ellos pasa como un segundo. Eso es lo que te iba a comunicar, porque hay entidades que no se han vuelto a encarnar y tú sabes que yo, por ejemplo, he hablado con ellas en Ouija y me han dicho que han sido... Pues te puedo decir que yo he estado hablando con entidades del 1100, del 1200, después de Cristo, y que todavía no se han vuelto a encarnar, pero porque a lo mejor no son entidades que han hecho el bien, sino que han sido, como si dijéramos, e incluso ellos mismos se consideran, digamos, los demonios, entidades negativas, y aún no han evolucionado. ¿Por qué no evolucionan esas entidades? Pues bien, tiene dos explicaciones. Uno, porque sí sabe lo que es y a dónde está y lo que ha hecho, y él se quiere quedar ahí. No tiene más explicación. Y otro, porque tiene muchísimo que arrastrar. Y si vamos al tema de demonios o seres oscuros, se juega con la doble... una doble moral, ¿no? Sí, pues tanto los seres superiores como los inferiores juegan a dos bandas para que la gente se entienda. Y hay demonios que quieren subir y hay ángeles que están tonteando abajo. Porque no quieren seguir la doctrina del ser superior, del ser supremo. Bueno, es que ellos nos tienen envidia o celos y no hay mayor pecado en la doctrina espírita que eso. Claro, hay que darse cuenta que según la doctrina espírita nosotros estamos creados al libre albedrío. Somos... y imagen y semejanza de él. A imagen y semejanza de él, pero bueno, nuestra evolución depende de nuestras decisiones. Según nosotros vayamos tomando decisiones a lo largo de la vida, así va a ser nuestra evolución espiritual. Hay mucha gente por ahí que cuando ha fallecido todo el mundo dice, hay que ver qué buena persona, qué buen ejemplo, nunca le ha hecho daño a nadie. Esas personas, una vez desencarnadas o incluso estando en vida, ¿cómo los considera la doctrina espírita? Porque son gente que no se meten en problemas, que no, tampoco son gente que viven, ni suelen vivir en la opulencia, ni suelen vivir en la pobreza, están en un término medio, pero todo el mundo las toma como ejemplo. A esa gente, ¿cómo la llaman? Porque ayer precisamente estuvimos manteniendo una charla tú y yo y me dijiste que eran espíritus guías. Sí, los espíritus guías. Y a mí eso me dejó un poquito impactado. Yo conozco gente de que ha fallecido y decimos, bueno, esa ha sido muy buena persona, pero claro, nunca se le ha oído un desliz, ni nadie ha hablado mal de esa persona. Esos son los espíritus guías. Pues la doctrina espírita nos deja muchísimo que reflexionar. Una de las bases de la doctrina espírita es la plegaria. Sí, pero antes de eso te quería decir lo de los espíritus guías, porque los espíritus, los desencarnados que están en la parte de arriba, no se quedan solo en la parte de arriba. Ellos bajan, ayudan tanto a los desencarnados como a los encarnados. Por eso son espíritus guías. Y le siguen haciendo porque quieren estar en el cielo superior, arriba. No que es al lado del Padre. Sí. Y entonces ellos pues están ayudando a la gente y también ellos eligen si quedarse con una persona, si seguir ayudando a los espíritus, y hay a veces personas encarnadas que son espíritus guías porque han despertado. Curioso lo que nos cuenta Anabel, y ahora te voy a hacer una preguntita. Hablamos de que ellos se comunican a través de los mediums. Sí. ¿Los mediums son gente específica? Vamos a ver, un medium puede ser cualquier persona. Como te he dicho antes, teniendo fe, puedes mover montañas.
Entonces, ¿solamente se necesita fe para ser medium o confianza en ti mismo en un momento Se determinado? necesita... Vamos a ver, es que están los medium clásicos de toda la vida, porque ellos han nacido para eso y lo saben y están despiertos. Y hay otra gente que no lo sabe, no está despierta. Pero si esa gente que no está despierta cree en ella, tiene fe ciega, y no solo que crea en él, sino en la vida eterna y en el Padre, pues podría serlo. ¿Y es lícito lucrarse con la mediunidad? No, porque entonces lo que Dios te da, tú lo has de regalar. Si Dios te lo ha dado, no lo debes de cobrar. O sea, estamos hablando de que si una persona está evolucionando espiritualmente y resulta que obtiene una mediunidad en este plano existencial en el que nos encontramos ahora mismo y esa persona lo utiliza para lucrarse, no pondrá, me estás diciendo que no puede avanzar espiritualmente, No. ya que su premio lo está recibiendo en vida. Claro que sí. Entonces cuando pase a otro plano existencial, va a tener que empezar desde abajo. ¿Y es posible que una persona que tenga una mediunidad en un momento determinado, por intentar lucrarse, intentar obtener beneficios con esa mediunidad, llegue un momento en el que esa mediunidad desaparezca? Sí, puede desaparecer, pero es que también puede influir muchísimo los espíritus en esa medium, y los espíritus que se te acercan pues a veces no son tan buenos, no son buenos consejeros y los aconsejen mal. Entonces eso, el que te da el regalo te lo puede quitar. Nosotros sabemos que hay espíritus que se acercan que no son muy positivos, y de hecho cuando hemos hecho Ouija nos han pasado cosas muy curiosas. Y por ejemplo, hemos sacado un vídeo también de YouTube en el cual hay un pequeño hecho curioso que van a ver ustedes sobre una Ouija. Ahora lo pondrán. Ahora lo pondrán. Van a ver un vídeo en el que... Ya, entra. Did it just spill? I think it spilled. What the heck? Oh Spill my blood. God, it did, Tommy. What do you mean blood? What the hell do you want? Come on now. Oh my God, Tommy! Son Oh my God! Cosas curiosas las que suceden realizando una Ouija. Una Ouija mal hecha, perdona que te diga. Una Ouija mal hecha por... Coméntame un poquito. Pues cuando la Ouija, como imagino que ya sabrán los espectadores, es una puerta, un canal, lo mismo que un medium. Y si tú abres esa puerta y no la abres con control, ahí te puede entrar espíritus guías, espíritus burlones, espíritus buenos, espíritus malos, y pasa esto. Y entonces, ¿cómo que los mediums saben en un momento determinado si el mensaje que le están dando es un mensaje positivo o es un mensaje negativo? ¿Cómo puede un medium diferenciar qué tipo de mensaje es el que está recibiendo en ese momento? Eso es algo muy complicado, porque yo me he encontrado con medios que han dado mensajes muy equivocados de llegar gente y decirle, no, tú lo que tienes que hacer es hacer esto con tu vida. Y lo primero que están cortando es el libre albedrío de la persona, porque creo que un medium lo que debería de hacer es dar un consejo. Aconsejar, pero no interponer y decir, haz esto, porque entonces ¿qué clase de medium eres? Yo es que cuando veo a los medios que intentan imponer su voluntad, me quedo un poquito petrificado. Creo que deben de dejar que cada persona actúe a su libre albedrío. Estos mediums tuvieron muchísima comunicación para
para la doctrina espírita y de hecho está recogido en todos los libros de Allan Kardec. Pero este hombre también yo lo escuché, he leído por ahí que este hombre tomaba con mucha cautela todo lo que le decían los medios, incluso le hacía muchísimas pruebas. Date cuenta que él era un investigador profesional y no era medium, y entró en este mundo para demostrar si era cierto o no. Los mensajes de los espíritus normalmente los suelen dar, por ejemplo, hemos visto que dan mensajes en Ouija, Sí. hemos visto que dan mensajes por psicofonía, que nos hemos olvidado de la psicofonía, pero claro, llevamos aquí semanas poniéndole investigaciones y poniéndole psicofonía. Creo que pueden estar ustedes un poquito cansados de psicofonía, volveremos con las investigaciones, pero dan mensajes también a través de golpes, haciéndole Los preguntas, a través de los raps, dan mensajes incluso de clarividencia. Una persona que de golpe y porrazo se le viene a la mente Es que hay diferentes clases de medium. Están los clarividentes, medium clarividente, está el medium curativo y el que es que la palabra técnica se las trae. El que hace la escritura automática. Psicografía. Y luego tenemos también... Y referente a lo que me habías dicho antes de cómo sabe un medium si lo que le está diciendo un espíritu es bueno o es malo, si es un medium de verdad, lo sabe. Y sabe escuchar a las entidades positivas y a las negativas. Porque tú y yo tenemos experiencia, bueno, y el resto de la asociación, evidentemente, en las investigaciones y en tanto en psicofonías como en ouijas como en espiribox, se ve claramente los mensajes positivos a los negativos. También me he dado cuenta que hay muchos sueños premonitorios. Sí, porque hay mucha gente que me comenta, he tenido un sueño en el que me va a pasar esto, y al cabo del tiempo le pasa. Porque era otra clase, gracias por recordarlo, que es otra clase de medium que lo hacen con sueños. Porque yo he conocido a una mujer que es medium y en realidad ella no lo sabía. Y entonces me lo comunicó y me dijo, ¿qué me pasa? ¿Qué soy? Era una familia, tenía un amigo que murió joven y esta mujer soñó con este chico joven y se despertó. Y no era un sueño normal, porque en la doctrina espírita también hay sueños que son los sueños normales y los sueños porque cuando tú te sales de tu cuerpo en las noches, cuando estás durmiendo, te vas al mundo espiritual. Y hay sueños que te traen recuerdos de tu mundo espiritual en el viaje de cuando estás durmiendo. Y esta mujer pues los apuntó porque se dio cuenta que no era un sueño normal. Y cuando lo leyó lo que había escrito, pues imagínate el mal rato de esa pobre mujer. Sí, se llevaría un susto, me supongo. Sí, y no sabía qué hacer, si decírselo a la familia, porque el chico acababa de fallecer. Decidió tomarse un vaso de leche caliente, acostarse otra vez y volvió a soñar con este chico y le dijo que sí, que por favor lo hiciera y que fuera al mercadillo. Y allí encontraría la solución. Y así fue, ella fue al mercadillo y en el primer puesto que entró se encontró a la tía de este muchacho. A la madre de este muchacho, en este caso. Era su tía. Era su tía la que le iba a realizar el mensaje. Algo curioso, es algo como lo que yo te he comentado y ya comenté en un programa, lo que a mí me sucedió una noche de estar durmiendo y levantarme y vamos, yo creía que me había despertado y que estaba hablando con un primo hermano mío sentado en la cama. Y ese mensaje a mí se me quedó grabado a fuego. Y te puedo asegurar, sé de ciencia cierta, porque la doctrina espírita... Hay cosas que creo de ellos, cosas que no, pero por ejemplo de que tenemos espíritus que están acompañándonos y protegiéndonos, como te dice la doctrina espírita, yo sí me lo creo, porque este primo mío me dijo que me acompañaría y te puedo asegurar, yo que era transportista, que más de en un viaje, a mí me ha pasado de ir conduciendo y en un momento dado quedarme dormido y notar como un empujón en el hombro y al llegar a un momento en el que te vas a salir por una curva o te vas a salir de la carretera, notar un empujón y despertarte y poder salvar la vida. Entonces, creo que en esos sueños, ya que estuve hablando con mi primo, y mi primo en ese momento me dijo, yo seré tu protector. Y de hecho ha estado conmigo muchísimo,
muchísimo tiempo. Ya Hasta creo, que tuvo que subir a donde tenía que subir. efectivamente, yo creo que ya... Pues tuviste mucha suerte y una experiencia muy bonita. Yo tuve también unos sueños que eran, desde chica lo he tenido hasta ahora, y da la casualidad que ese sueño se ha ido repitiendo hasta que yo lo he entendido. Y era que yo estaba chica, estaba en la casa de mi abuela paterna y me salía a jugar. Había un descampado muy grande, yo me iba allá a jugar, que había un trigal muy grande, y de repente me caigo y al levantarme veo muchos hombres malos que venían con actitudes que me querían hacer algo malo. Me levantaba, corría, gritaba, pero cada vez estaban más cerca. Cuando de repente apareció mi abuelo paterno, que falleció cuando yo nací. Yo nací en septiembre y él falleció en julio, perdón, siempre me equivoco con esos meses. Y se me presentó con un tractor, iba aplanando la hierba, me quitó de en medio al hombre y me cogió a mí, me limpió las lágrimas, me abrazó y me dijo: cariño, siempre voy a estar a tu lado. Y puedo dar fe de que así lo sientes y así lo llevas contigo. Bueno, hemos hablado un poquito de la doctrina espírita, tiene mucho que ver con la religión católica. Nos hablan de que tenemos que hacer plegaria, nos hablan de que tenemos que ser buena gente. Como todas las religiones, nos dicen que lo que tenemos que pretender es ser buenas personas para poder evolucionar y para poder llegar al Padre. Nos quedamos con estas palabras. Yo creo que nos quedamos con estas palabras. Antes de eso, te quiero decir que ellos también creen en Jesucristo. Lo único que no creen que sea Dios. Que ellos diferencian a Dios y a Jesucristo. Lo toman con un nombre especial, un espíritu de los grandes, pero no lo toman por Dios. De hecho, en el libro del Antiguo Testamento ellos hablan, por ejemplo, de Saúl, el primer rey de Israel, el de las comunicaciones que tuvo Saúl con el profeta Samuel. Sí. Y de cómo le decía el profeta Samuel cómo tenía que realizar los ataques y cómo tenía que realizar las invasiones a otros pueblos para intentar su espíritu unir guía al pueblo de Israel. Ahí tenía su espíritu guía, pero lo que no sé, poca gente sabe es que Jesucristo también tenía un espíritu guía, o varios espíritus guía. Lo que de Jesucristo no se sabe es que era muy, muy, muy especial. Demasiado. Era el Hijo de Dios, pero aparte... Sí, eso ellos no lo niegan. Se creen que es el Hijo de Dios, simplemente que lo diferencian de que sea el mismo Dios. Pero hay mucha historia perdida de Jesucristo, porque pasó Bastantes. muchísimos años en el desierto, muchísimo tiempo en el desierto. Con un demonio, muchísimo o con tiempo, Luzbel, o con el mismo Luzbel, o con uno de sus... muchísimo su tiempo raza. perdido, y tenía muchísimos conocimientos que mucha gente de aquella época no los poseía. Y ese, querido amigo, me parece que tenemos material para otro programa. Para otro programa. Pues muy bien, Anabel, un placer tenerte aquí con nosotros como siempre. Y como siempre, decirte que el placer es mío, pero antes de eso quiero también decir que la doctrina espírita... Perdón, pero es que... Dilo. Tú tienes las cámaras para ti, lo sabes. Pues la doctrina espírita, que lo único que no creen es que para hablar con Dios tengas que ir a un templo, ni que haya un cura, no tiene que haber intermediario. Tú puedes hablar con el Padre a través de la oración o a través de los espíritus superiores. Eso creo que lo creemos más de uno. Bien, Anabel, muchas Ahora gracias. sí. Muchas gracias. Aquí vamos a dejar el programa de hoy. Espero les haya gustado y prometemos venir en el próximo programa con una investigación que les sorprenderá. Yo soy Pedro Balbín y aquí termina por hoy La Noche con Inframundo.